Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, hoy de momento estoy yo solo. Esperamos que a lo largo del programa se incorpore José Manuel, porque para que no me deje solito en este programa de hoy. Pero empiezo yo solo, ¿vale? Bueno, pues como no está él, pues el sumario pues lo voy a decir yo. Hoy no tenemos invitado, hoy vamos a hablar de... Llevamos varios programas intentando tratar una serie de temas que no nos daba tiempo y hemos dicho paramos y vamos a tratar esos temas porque los consideramos interesantes y que no había manera de emitirlos, no había manera de compartirlos con todos vosotros y vosotras. Así que en este programa lo vamos a hacer. Bueno, pues hoy empezamos siempre con las efemérides del día. Esto es algo típico en nuestro programa. Una pregunta tan cotidiana entre los que nos gusta la historia y esa curiosidad que tenemos todos de qué ocurrió en un día como hoy, hace mucho tiempo, ¿no? Luego hablaremos de esa película que intentábamos hablar durante por lo menos un par de programas, bastante interesante, que nos retrotrae a un momento muy intenso de la historia de Europa y del mundo. Y una curiosidad histórica con un rey que tenía un tatuaje muy poco monárquico. Pues nada, empezamos con las efemérides. Bueno, hoy empezamos fuerte, empezamos con una efeméride de hace 1631 años, ¿vale? Vamos a situarnos en el año 392. Todavía después de Cristo. Alguna vez hemos tratado alguna efeméride antes de Cristo, pero en este caso es del siglo IV, ¿vale? Estamos en el siglo IV, finales del siglo IV, y estamos en el Imperio Romano. El siglo III, siglo IV y ya por supuesto el siglo V es una época ya en donde el Imperio Romano ha entrado en decadencia. Bueno, por el 392 el emperador romano era Teodosio el Grande. Se decía el Grande porque además fue el último de los grandes y el último emperador del Imperio Romano Unido, ¿no? Bueno, pues el emperador Teodosio el Grande, que por cierto nació en Hispania. Ahí se supone que nació en Cauca, la actual Coca, por tanto el tercer emperador hispano después de Trajano y de Adriano. Bueno, pues Teodosio el Grande, que el 27 de febrero de 380 había tomado su primera gran decisión. La primera gran decisión de Teodosio fue instituir el cristianismo como religión oficial del imperio, ¿vale? El Edicto de Milán. Pues en tal día como hoy, del 392, esa institucionalización del cristianismo en el imperio toma ofensiva. Ya empezamos a tomar acciones ya de persecución. Si hasta ese momento, bueno, hasta hacía muy poco, el cristianismo había estado perseguido, ahora se publica un edicto para perseguir a los paganos, ¿vale? Entonces, como digo, en el 380, tal día como hoy, Teodosio publica un edicto en virtud del cual se da un golpe casi definitivo al paganismo al prohibir todos los rituales que no sean cristianos, denominándolos supersticiones de los gentiles, ¿vale? La tortilla se ha vuelto completamente, ¿vale? Lo que dará pie a nuevas persecuciones a gran escala contra los paganos. Esto no es tan conocido, porque conocemos las persecuciones de que fueron objeto los cristianos, de las que salen los primeros mártires de la Iglesia,
pero no es tan conocida la persecución que los cristianos luego después efectúan contra los paganos en el seno del imperio. Luego ya veremos cómo durante los 2000 años de historia de la Iglesia pues se dan otras persecuciones contra los herejes y los que se salen del dogma, ¿no? Bueno, pues se prohíben los misterios de Samotracia y se asesinará a sus sacerdotes. En Chipre, que es la isla de Afrodita, donde se supone que nació, los obispos locales Epifanio y Ticón destruirán casi todos los templos de la isla y exterminarán a miles de paganos. Los misterios locales de esta diosa Afrodita, serán proscritos. Y claro, pues empieza esa persecución de los no cristianos, de los paganos. Por cierto, que pagano viene del latín pagus, que significa campo, y es como, en un principio, un pagano sería equivalente a la palabra actual de cateto, ¿no? O paleto, pues es del campo. Bueno, pues bueno, y ya quedó como identificación de aquellos que seguían a los dioses no cristianos, porque claro, todo eso quedó más bien reducido a zonas rurales y aisladas donde todavía se seguían los ritos de esos antiguos dioses, ¿no? Cuando se impone el cristianismo. De ahí viene lo de pagano. Bueno, pues esto pasó en el 392, hace la friolera de 1631 años. Por cierto, Teodosio, la segunda gran decisión de Teodosio, la toma, su consecuencia es post-mortem. En el 395 Teodosio fallece en Milán, reprimiendo una enésima revuelta, y dividirá el imperio entre sus dos hijos ante la imposibilidad de gobernarlo desde una sola sede. Su hijo Arcadio heredará el imperio oriental, que terminará derivando, el imperio romano de Oriente, que algunas veces es conocido como imperio bizantino y que durará hasta 1453. Y su hijo Honorio recibirá el imperio de Occidente, que durará poquito más, porque en el 476 el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, será depuesto por el emperador Odoacro y las insignias imperiales enviadas a Constantinopla, con lo cual se acabará el imperio romano de Occidente. El de Oriente durará 1000 años más. Bueno, avanzamos bastante más, avanzamos casi 1100 y pico de años y nos vamos a 1519 y nos vamos a un personaje, un español, como sus luces y sus sombras, ¿vale? Vamos a hablar de Hernán Cortés, el gran conquistador extremeño, que tal día como hoy, de 1519, llega a la capital de los aztecas, a Tenochtitlan. Tenochtitlan era la antigua México, que era la ciudad de los lagos, una especie de Venecia mesoamericana, donde gobernaba el Tlatoani, o emperador de los aztecas, que en este caso era, es bien conocido, Moctezuma. Bueno, pues Moctezuma va a recibir a Hernán Cortés y sale a recibirlo con una gran pompa, y porque, entre otras cosas, se le creía un enviado del dios Quetzalcóatl. Sí, me lo he aprendido, Quetzalcóatl, ¿vale? La serpiente emplumada. Porque, claro, había una serie de cuestiones en los que los aztecas no saben muy bien de quién se les viene encima y quiénes son esta gente con barbas, con 4 patas o 2 según parezca, con palos de fuego y que han venido sobre castillos en el agua. Que además se están coaligando con una serie de tribus enemigas de los aztecas. Que, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí, no? Esto explica el por qué 200 y pico de españoles son recibidos con esta pompa y este boato, y después, pues pasará lo que pasará y terminará siendo el fin de los aztecas, de los mexicas, también conocidos como los mexicas. Hay que tener en cuenta que esto pasa en noviembre, un 8 de noviembre de 1519, y que en junio de 1520 se va a dar la noche triste, donde Hernán Cortés tiene que huir de mala manera y con el rabo entre las piernas, después de que los mexicas, los aztecas, le den un buen repaso. Luego volvería ya
Bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Se produce la conquista de Mesoamérica, de toda la zona de México, lo que será posteriormente la Nueva España, por Hernán Cortés, sus hombres y todas las tribus con las que salió. Por ejemplo, la más conocida era los tlaxcaltecas, ¿eh? Pero no fueron los únicos, ¿vale? Entonces, porque claro, los españoles ahí supieron manejar el enfrentamiento entre tribus dentro de tribus de pueblos en la zona tanto de Mesoamérica como luego después Pizarro en los Andes. Entonces en el divide y vencerás encontraron la brecha para sojuzgarlos a todos, ¿no? Bueno, pues esto pasó en 1519. Hernán Cortés entra con gran pompa y boato en Tenochtitlan, recibido por el emperador Moctezuma, y ya sabemos que todo terminó como el Rosario de la Aurora. Bueno, esto hace 504 años. Nos vamos a 1793, un saltito más, y nos vamos al siglo XVIII, en París, Francia. Estamos en plena Revolución Francesa. Bueno, pues en ese momento tan turbulento, está sucediendo el terror ahí de los revolucionarios, de los jacobinos, con Robespierre. Bueno, a esta altura ya creo recordar que ya Robespierre está a punto de caer o si no se le ha caído de la cabeza. Pero está ahí, en ese momento de cambio tan turbulento. Pues hay una noticia y un acontecimiento muy importante para las artes. Y es que en París, en un antiguo palacio real, como quitaron a los reyes, pues ya no saben qué hacer con los palacios, pues utilizaron uno de sus palacios para crear un museo. Y es la creación del Museo del Louvre. El Louvre es uno de los grandes museos del mundo, a la altura del Hermitage, a la altura por supuesto, de la mayor pinacoteca del mundo, que es el Museo del Prado, y es visita obligada si uno va a París. A París y no ir al Louvre, muy mal, ¿eh? Hay que ir al Louvre. Lo que pasa es, bueno, ahora, como todo con la turistificación, pues es complicado ver un cuadro con tranquilidad en el Museo del Louvre, ¿no? Bueno, pues se creó un tal día como hoy, un 8 de noviembre de 1793. Luego después tendría su primera ampliación en el siglo XIX con 2 grandes salas y bueno, no ha dejado de crecer, entre otras cosas con lo que los franceses, que no eran los únicos, pero sí uno de los más importantes, pues bueno, se fueron saqueando de sus colonias. Por ejemplo, hay bastante arte egipcio en el Louvre. Es muy curioso porque, bueno, a título anecdótico, el segundo mayor museo de arte egipcio pues no está en Egipto. El segundo gran museo de arte egipcio está en Italia, está en Turín, fruto de estos saqueos europeos, ¿no? Bueno, pero vamos a alegrarnos para una buena noticia que ocurre. Pues bueno, el 8 de noviembre de 1793 se crea el Museo del Louvre en París. Y hay que ir y hay que verlo. Quizá lo más conocido del Louvre es todo el mundo va a ver la Gioconda, ¿eh? Pero hay más cosas, hay más cosas. Está la Gioconda, que es el mascarón de proa, pero hay más cosas en el Louvre, ¿vale? No duden en visitarlo si no lo han hecho. 1843, nos venimos a España. Siglo XIX español. Espérense cualquier cosa, porque en el siglo XIX español pasa todo y algunas cosas hasta repetidas, ¿vale? Bueno, pues en 1843, en España, Isabel II es declarada mayor de edad. Ojo, tenía 14 años. 14 años, mayor de edad, me lo explique. Es muy fácil de explicar. Primero había habido una regencia de su madre, la reina María Cristina, a la que le habían pillado robando. Así de claro, además con un matrimonio morganático, con el duque de Rianzares, teniendo más hijos y enmascarando su embarazo con el Miriñaque, hasta que ya no hubo manera y se tuvo que marchar de España.
Se ensayó una nueva regencia con el general Espartero, que también acabó con el Rosario de la Aurora, y ante que no había manera de conseguir una regencia que estabilizara el país en medio de una guerra, como era la guerra carlista, pues dijeron, pues se acabó. Isabelita, calienta, que sales. Y Isabelita con 14 años, pues nombrada reina efectiva de España. Va a ser la hija mayor del Narizota, de Fernando VII. Y bueno, pues acabar con este periodo tan estable de las dos regencias, la de María Cristina y la del general Espartero. Hay que tener en cuenta que se inicia el periodo isabelino, que es el periodo de gobierno más largo de la historia del siglo XIX en España, que empieza ahora en 1843 y va a acabar 25 años después, cuando en 1868 a Isabel II la inviten a marcharse al exilio después de la gloriosa. Isabel II va a ser un personaje, una reina muy controvertida, como ya saben. En fin, da para muchísimas historias. Podríamos estar todo el programa hablando de Isabel II, pero es uno de los monarcas españoles con el reinado más largo y la que denomina la parte central del siglo XIX español. Al poco tiempo pues se va a conseguir la finalización de la guerra civil, de la guerra carlista, y bueno, pues se conseguirá pues una fase de estabilización en España, que bueno, pues dará paso a otro tipo de crisis que harán que se sucedan los gobiernos en el reinado de Isabel II, como bueno, uno detrás de otro, con mucha facilidad. Bueno, parece que ya no estoy solo, que ya está aquí José Manuel. Bueno, si logra cerrar la puerta. Bueno, pues aquí se va a sentar. Estamos, José Manuel, que estamos en la efeméride. Acabamos de declarar mayor de edad a Isabel II. Sí. Bueno, saluda a los oyentes. Muy buena. Ya estamos aquí los dos, ya nos quedamos tranquilos. Bueno, pues eso, pues acabamos de declarar mayor de edad a Isabel II con 14 añitos, que yo creo que es la única persona en el mundo, en España y en el mundo, que ha sido mayor de edad con 14 años. Pero que claro, que ya no había más tutía, no había más que hacer. Bueno, pues ha llegado lo justo para una efeméride que yo creo que a ti te va a gustar. Sí. Esta es para ti. ¿De cuál hablamos? De la de 1917. Uf, esta. Ha venido a lo justo. Yo creo que en realidad estaba ahí agazapado y estaba esperando a este momento de decir, ahora entro yo. Bueno, la verdad pues, es que José Manuel. En 1917, pues, es uno de los fechas más importantes de la historia del siglo XX. ¿Qué pasó un 8 de noviembre de 1917? Pues, un momentito, Antonio. Pues un 8 de noviembre el acorazado Aurora de la Armada rusa se subleva frente al gobierno provisional y apunta sus cañones hacia el Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno es la residencia de la familia imperial, que eran los zares que habían estado gobernando durante siglos. Hay que decir para la señora, y mientras que toma un poquito de aire, José Manuel, que ya los zares no vivían ahí. ¿Vale? Ya no estaban ahí, no vaya a ser que se crean. Decir, oye, por Dios, no. Bueno, ya los zares no vivían ahí. Y en señal de apoyo, las Fuerzas Armadas de la Revolución de Octubre. Es decir, estamos hablando que en Moscú los comisarios del pueblo dan autoridad, digamos, a Lenin, a Trotsky y a Stalin, que fueron, digamos, los tres, el tridente, digamos, ¿no? de la Revolución rusa, que se hizo en el año 1917 y que empezaron a implantar lo que sería la teoría. Empezaron a implantar, llevar a la práctica lo que en teoría había escrito Carlos Marx en 1848, que era el Manifiesto Comunista, ¿no? Ay, hombre, digamos que este es el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, de la Revolución de Octubre, que es la segunda revolución rusa. En febrero se había producido la primera revolución que había destronado a los zares, por eso decimos que ya no vivían allí. Yeah. Y contra ese gobierno provisional que
había decidido mantenerse en la Primera Guerra Mundial, mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial, pues había ese caldo de cultivo que aprovechan los bolcheviques. Hay que tener en cuenta eso de la Primera Guerra Mundial. Tenemos en cuenta que, bueno, cuando los bolcheviques tienen el pensamiento social comunista y entonces piensan, digamos, la internacional, ¿no? Que es la unión de todos los trabajadores, y entonces, por lo tanto, en un momento se piensa que si los proletarios del mundo unidos, es decir, que si están los proletarios del mundo se unen y no van a la guerra, por lo tanto es antibelicista, ¿no? Ese es el, digamos, idea antibelicista que se tenía en teoría en base, digamos, a lo que sería la revolución de octubre. Y aparece el protagonismo de estos tres personajes. El delantero centro es el tridente, el delantero centro, que es Vladimir Ilich Lenin, que es el gran teórico y el gran... Yo creo que más que delantero, yo creo que fue el centrocampista. Yo decía por el tema del tridente, ¿no? El delantero centro es Lenin. Por la izquierda tenemos a Trotsky y por la derecha tenemos a Stalin. Y claro, ya no avanzaremos la historia, pero ahí va a haber jaleo cuando ya Lenin empiece a decir pamplina porque el pobre hombre pues en 1925 fallece y porque así, entre otras cosas, había sido víctima de un atentado previamente. Bueno, pero eso como diría los otros, eso es otra historia. Es otra historia, ¿vale? Totalmente. Bueno, pues esto pasa en 1917, un 8 de noviembre, se da, como decimos, el primer cañonazo de la Revolución de Octubre en Rusia. 1923. Poquito, 6 años después, ¿vale? En 1923, ¿qué ocurre? Pues bueno, ya hemos estado en Rusia, ahora nos vamos a Alemania, en la cervecería de... Espérate, te lo digo yo, a ver si lo consigo yo. Burger Braukeller. Bueno, vale. No en se la ciudad de Múnich. No se nota que lo he ensayado, ¿eh? Burger Braukeller, en Múnich. En Múnich. Adolf Hitler y los nazis llevan a cabo el putsch de la cervecería, intento fallido de un golpe de Estado que ha organizado contra la República Democrática, y Hitler cae preso. Hay que tener en cuenta que en el año 1923 ya Mussolini estaba liderando el movimiento fascista. Ya había llegado a la presidencia del gobierno, estaba liderando el movimiento fascista en Italia. Y hay que también tener en cuenta que, bueno, Hitler aquí cae preso en el 23, y Hitler, una vez que cae preso, crea el Mein Kampf, que Milusha, que es el libro donde se inspira para crear, digamos, su teoría, ¿no? Que posteriormente llevaría a la práctica años posteriores, en el 33, 34 y ya después en el 39, que empezaría la Segunda Guerra Mundial, teniendo como ensayo la Guerra Civil Española apoyando a los sublevados. Es curioso como no hay que subestimar a la gente. Cuando se produce este putsch de la cervecería, en realidad no se le tomó muy en serio, porque no eran tampoco muchos, salían de una cervecería, con lo cual, en fin, no es muy serio salir de una cervecería para dar un golpe de Estado, pero a ver, que era un momento bastante turbulento en Alemania, estaban todavía sufriendo las primeras consecuencias de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, a ver, la cosa hacía poco que se había aplastado un intento de revolucionario con los espartaquistas y demás, o sea que era un momento bastante compulso en la recién nacida República de Weimar. Lo que pasa que la condena a Hitler fue una condena bastante irrisoria, porque lo condenaron a 3 años de cárcel por un golpe de Estado, y de manera efectiva creo recordar que estuvo un año y medio y en unas condiciones estupendas, porque además lo pusieron en la celda con Rudolf Hess, que era su mano derecha, al que le fue dictando el Mein Kampf, ¿no? Y que sirvió más como impulso propagandístico que otra cosa. Yo creo que incluso ahí Hitler, como tú bien dices, impulso propagandístico, yo creo que Hitler aprovechó esa situación, digamos, como de un año de soledad, por llamarlo de alguna manera, para, digamos, plantear y plasmar y que posteriormente llevase a cabo, bueno, las intenciones reales que llevaba, ¿no? Que después, bueno, pues a la vista está 10 años más tarde, efectivamente, pues se llevaron a la práctica, y en el año 45, menos mal, que ganaron los Pero aliados. muy curioso que en el 23 es juzgado y encarcelado, y 10 años después llega a ser canciller. Y ya sabemos lo que pasó. Curiosidad, acabó el 45, ¿no? Bueno, esto pasó en 1923.
En 1932... Pues es elegido presidente de los Estados Unidos por primera vez Roosevelt. Será reelegido en 3 ocasiones más, ¿no? Es el único presidente de los Estados Unidos que ha sido elegido en 4 ocasiones, aunque la cuarta apenas la disfrutó porque falleció estando en el cargo en el primer año. Es curioso porque después vamos a hablar de otra elección. ¿Pero por qué? Porque las elecciones en Estados Unidos siempre son el mismo día. Es el primer martes del mes de noviembre. Entonces, claro, cada 7 años pues siempre coincide. Entonces, es curioso que ese mismo día, en 1932, ha elegido Roosevelt, y en 1960 ha elegido otro gran demócrata, que fue Kennedy. Y coincide esa fecha, pero que es una coincidencia y si marcada. seguimos por los años, en el 67 también. otro. Seguimos también, pero claro, elegimos. De hecho, hay que tener en cuenta que Donald Trump también fue elegido un tal día como hoy, ¿no? Pero bueno, en fin, pues nosotros vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de que yo también está en la historia, pero bueno vamos a hablar un poquito más lejana. De gente de otro tipo. Roosevelt llega al poder en 1932 porque vamos a 3 años del crash del 29, que coge a un presidente republicano, a Hoover, que como buen republicano, buen liberal, se encuentra con el pastel y dice, a mí que me registren. Yo no sigo. Es el mercado, amigo. El Estado no puede intervenir, pero claro, todo el mundo decía, pero oiga, si no interviene el Estado, a ver qué hacemos. Yo siempre digo que todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y ahora mismo, pues, y de hecho, el lema electoral de Roosevelt fue: vamos a hacer algo. No dijo qué, luego aparecería el New Deal. Claro, el New Deal era al fin y al cabo era la intervención del Estado en la economía, no le quedaba más remedio. Era Keynes y era demás, y por eso precisamente ha sido el único presidente de los Estados Unidos que ha estado, bueno, elegido en 4 ocasiones. Luego después esto, en una nueva enmienda constitucional, se limitó y ya solo se puede elegir a 2 consecutivas. ¿Vale? Un presidente solo puede ser reelegido una vez, y luego hay que dejar un tiempo para volver a presentarse, cosa que no ha pasado. Pero es muy curioso el sistema electoral, porque en Estados Unidos, incluso cuando pasó lo de Nixon, el vicepresidente que llegó al gobierno, que tenía el Nixon, era Gerald Ford. Y Gerald Ford es curioso porque había sucedido al vicepresidente electo, que era Spiro Agnew, que era el que había sido elegido. Y Gerald Ford no lo eligieron en votaciones, lo eligió el Congreso y el Senado. Y llegó a ser presidente de los Estados Unidos porque había que agotar mandatos. En Estados Unidos se agota mandatos. No hay elecciones anticipadas. No. Aquí el mandato presidencial está muy bien establecido. Bueno, también teniendo en cuenta una cosa positiva, de las pocas, pero una cosa que tiene positiva los Estados Unidos es que tienen claro que es la democracia. Sí. Es decir, a diferencia de otros países como por ejemplo España, ellos saben lo que es la democracia. Pues en este caso, claro, es como ocurrió con el siguiente, el que vamos a hablar, que es John Fitzgerald Kennedy, que es elegido también en 1960 y que es asesinado en el 63, y que en el avión de vuelta, Lyndon Johnson, vicepresidente de Kennedy, jura el cargo. Y cuando baja del avión ya es presidente. O sea, aquí no hay vacío de poder. Aquí no hay momento, no hay impasse, no hay nada. A rey muerto, rey puesto. Y nada de volver a votar. No. Aquí hay una cadena de mando donde se sigue y se agota mandato. Así de claro. No es el primero. Kennedy no fue el primer presidente de los Estados Unidos asesinado. Está Lincoln, McKinley, demás. Y siempre pasó lo mismo. Al vicepresidente, calienta que sale y vámonos, ¿vale? Aquí no hay ningún problema. Bueno, pues el caso. Ten en cuenta que también Kennedy en el año 60, justo pocos años después, en el 62, fue la crisis de los misiles. Efectivamente. Es decir, que Kennedy, otra cosa no, pero estuvo en una época convulsa. Además, tú sabes a quién le ganó las elecciones Kennedy, ¿no? Sí, hemos dicho a Nixon. A Nixon, que fue después el que tuvo que renunciar. Que renunciar, claro. Por el caso Watergate, ¿no? Bueno, pues el caso es que pues tenemos aquí a 2 grandes presidentes demócratas del siglo XX. Uno que se va a enfrentar al fascismo,
que es el enemigo por excelencia en estos momentos. Y de siempre, desde que existe de la democracia. Entonces, Franklin Delano Roosevelt es uno de los grandes presidentes de la historia de los Estados Unidos. Y por haberle vencido, haberle vencido, es decir, porque que no perdió. Se enfrentó a dos grandes peligros. El primero, la crisis del 29, que fue el caldo de cultivo del que seguía luego después el segundo, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los fascismos. Los fascismos y la Segunda Guerra Mundial. Y luego Kennedy, que bueno, pues fue un presidente con sus... Siempre todos tienen sus luces y sus sombras, pero será siempre reconocido como el gran impulsor del movimiento de los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos. ¿Vale? Bueno, y que bueno... No le dio tiempo a hacer mucho más porque el hombre lo matan a los 3 años, ¿vale? Bueno, Kennedy fue elegido hace 63 años. Bueno, pues con esto terminamos la efeméride y pasamos a la reseña, ¿no? Eso es. Bueno, no nos vamos muy lejos. Hemos estado hablando de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues vamos a hablar de la posguerra. Vamos a hablar de una película. Bueno, vamos a hablar de esas películas que son peliculones, ¿vale? Un peliculón. De estos que tú ves. Son películas por excelencia que todo el mundo cuando lo ve tiene que decir: esta película merece la pena verla, ¿no? Estamos hablando de y está bien realizada, no solo por lo que está tratando, sino la veracidad, ¿no?, que tiene y digamos cuando se desarrolla, digamos, cómo han buscado intentar parecerse lo máximo posible a la época histórica a la que se está tratando, ¿no? Sí. En este caso hablamos de vencedores y vencidos. O vencidos, ¿no? Vencedores o vencidos en 1961 de Stanley Kramer. Atento a la pléyade de estrellas de la película. Ahí hay grandes nombres del Hollywood clásico. Estamos hablando de Spencer Tracy, que es el gran protagonista, pero también de Burt Lancaster, de Richard Widmark, de Marlene Dietrich, de Judy Garland, de Montgomery Clift, Maximilian Schell. O sea que ahí hay un repartazo. Esto, como digo, peliculón, ¿vale? Esto es un peliculón de esta que te lo ponen en la tele y te sientas a verla, a menos que la echen en Antena 3 y dure el doble, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va Vencedores Vencidos, José Manuel? Estamos hablando ya en el año 1948, teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39 y acabó en el 45, es decir, que estamos hablando de la posguerra mundial. Todo el mundo sabe que la Segunda Guerra Mundial, una vez que finaliza y se vence al fascismo, empieza, digamos, lo que sería las dos grandes potencias que se unieron en esos momentos, como fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. En esos momentos, bueno, eran amigas porque tenían aliadas, porque tenían un enemigo común. Y ahora, pues bueno, ya una vez que el enemigo común desaparece, pues otra vez se vuelven a enfrentar, ¿no? Entonces estamos hablando de la Guerra Fría, ¿no? Automáticamente, cuando nosotros hablamos de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que hablar del inicio de la Segunda Guerra Fría, que se divide el mundo en dos bloques: el bloque liderado por la Unión Soviética, en este caso Rusia, que era el bloque comunista, donde empieza un sistema económico, político, cultural, social comunista, y por otro lado, pues el sistema capitalista, que es, digamos, la parte occidental, donde está liderado por los Estados Unidos, ¿no? Y en esta película, pues estamos viendo, ¿no?, como, bueno, los 4 jueces cómplices de la política de nazi, digamos, de lo que sería la limpieza étnica que querían hacer los nazis en el mundo. Bueno, pues un juez norteamericano retirado recae la importancia de la responsabilidad de presidir este juicio, ¿no?, en los juicios de Nuremberg. Claro, es que los juicios de Nuremberg todo el mundo conoce. El grande, como se diría ahora, el mediático. Es el juicio a los políticos. El primer juicio de Nuremberg que bueno, encabeza Hermann Göring. Hay que tener en cuenta que en este caso el juicio de Nuremberg, para que no lo sepa, que sepa todo el mundo, ¿no?, que fueron el juicio que se hicieron por parte, digamos, a nivel internacional, de condena a todos, digamos, los nazis, o en este caso la mayoría, ¿no?, a los mediáticos. Claro, es que hay que tener en cuenta que cuando se habla de los juicios de Nuremberg, porque fueron varios y además a varios niveles.
porque fueron juicios a políticos, luego los juicios a los jueces, juzgar a los jueces, y luego hubo un específico también de juicios para el personal médico, que se ocupó de actuaciones en los campos de concentración y los campos de exterminio. En este caso, la película se centra en el juicio a los jueces, y claro, ahí plantea una cuestión ética como es... ¿Cómo voy a juzgar a un compañero? Claro, y además que todas las leyes son buenas, porque al fin y al cabo lo que hace un juez y lo que argumentaban la defensa de estos jueces es que ellos se limitaban a aplicar las leyes, como hace cualquier juez. Pero claro, habéis que ver... ¿Qué tipo de leyes? Claro, es que a ver, perdóneme hay usted, leyes y hay leyes. Caballero, a ver qué ley me está usted aplicando, ¿no? Claro, esa es la idea que subyace durante toda la película, con interpretaciones magníficas de estos grandes actores y actrices, y que está dentro de lo que se llamó el proceso de desnazificación de Alemania. Que, bueno, en fin... Se sabe que que toda la capa superior sí fue limpiada y fue condenada, fue purgada, fue muchos fueron pero condenados los extractos más bajos todavía se mantienen. Pero se escapó mucha gente. Se sabe que incluso España fue uno de los países que recibió, efectivamente. Bueno, primero que recibió gran inmigración de este tipo de personas, y segundo que bajo el amparo del régimen franquista hubo aquí en España muchos nazis que recibieron por lo menos protección. Protección. Algunos se quedaron y otros lo usaron como trampolín para ir a Sudamérica, sobre todo a Argentina y también a Chile, ¿no? En fin, fue la trama Odessa, etcétera, de fuga. Y luego, hay que tener en cuenta que esa desnazificación de la que habla la película y de que se produce en Alemania era muy complicada, porque prácticamente el nazismo, como buen régimen totalitario, permeó a toda la sociedad alemana. Entonces, claro, es muy complicado. Y luego después están determinadas cosas como que algunos nazis prominentes, tanto para la Unión Soviética como para los Estados Unidos, si convenían, se los llevaban y se limpiaban determinado pasado raro, siempre y cuando contribuyeran a esa situación de la que hablaba antes José Manuel, de la Guerra Fría, de esa carrera armamentística entre los dos. Sí, tú eres un puñetero nazi, pero sabe de los misiles. De los misiles, entonces, vamos a utilizar tus conocimientos. Ven acá para acá, que ya no te veo tan nazi. Ya no te veo tan nazi. Pero hay que ver que hay que tener también claro que eso lo hacía mayoritariamente los Estados Unidos, ¿eh? Sí, pero algunos también se lo llevaron los rusos. Sí, que los rusos tontos no eran. Eran comunistas, pero no tontos. Y los otros eran capitalistas, pero tampoco tontos. Así que, en fin, que ahí hubo una cierta... Después del apasionamiento del momento, que es lógico que se produce cuando se termina la guerra y tenemos al causante y al gran enemigo enfrente, al tirano enfrente, lo tenemos una vez que ya la espuma baja y ya nos serenamos, ya las cosas se ven de otra manera, ¿vale? Y quieras que no, hay que colaborar con determinadas instituciones locales para la reconstrucción de un país tan fundamental, como cualquier otro, ¿no? Pero tan fundamental como era Alemania. Alemania es muy importante, está en el corazón de Europa y... A la vista está que lo primero que intentaron hacer, tanto los rusos como los británicos, en este caso los estadounidenses, fueron dividir a Alemania. Claro, dividirla. Alemania del Este, Alemania del Oeste. Y de ahí se origen toda Alemania, ¿no? Bueno, pues claro, estamos hablando también de que es una época donde la opinión pública está muy, muy alborotada, porque ha habido muchos muertos, ha habido mucha destrucción, ha habido mucha... También hay que tener en cuenta, como tú bien has dicho, que el tema de las leyes. Es decir, cuando la ley no es justa, o cuando una ley no... es decir, es muy complicado aplicarla, o si las aplicas estás cometiendo una injusticia, porque, por ejemplo, muchas veces cuando se estaba hablando de leyes a nivel cotidiano, no estamos hablando a nivel profesional, sino a nivel cotidiano, nos damos cuenta que, es que esta es la ley, pero vamos a ver, es que la ley también se puede cambiar, o es que la ley, porque también es verdad que por ley también, los negros
en este caso, la gente negra estaba condenado Sí. al ostracismo, es decir, Y a la sin embargo, y a la esclavitud, esclavitud, entonces, y eso era a la ley. apartheid. Es decir, entonces, Sí, eso era cuando- legal. Eso era legal. Entonces, La esclavitud fue legal. cuando la gente habla de la legalidad o cuando se habla de que las leyes hay que respetarlas, bueno, señores, hay que respetarlas, depende. Hombre, Hay eso es lo mismo que las opiniones. Existe sí. existe un profesor de filosofía que ahora mismo no me acuerdo. Bertrand Russell. No me acuerdo el nombre. Bertrand Russell. Bertrand Russell. Bueno, y dijo, yo digo siempre a mis alumnos de posgrado y les digo, señores, cualquier opinión se puede expresar. Es respetable que usted pueda decir la opinión. Es decir, el hecho de decirla. Y no tiene que haber aquí como una especie de inquisición a prohibirle a usted la opinión. Ahora bien, su opinión no es respetable. Yo no le tengo por qué respetar su opinión. Porque su opinión, lo que usted está diciendo, pues puede ser xenófobo, puede ser machista, puede ser racista. Entonces, pues mire usted podrá opinar eso. Es usted libre de decirlo, pero yo también tengo mi opinión de decir que eso no lo respeto. Eso, Bertrand Russell fue el que estableció lo que era la paradoja de la tolerancia. De que como la tolerancia podía ser refugio de opiniones intolerantes e intolerables. Claro. Entonces, él llega como diciendo, es que vamos a ver, nosotros somos los tolerantes, nosotros toleramos todo y entonces damos pábulo y damos expresión a opiniones intolerantes. Entonces, él llega a la conclusión que, como la que tú dices, no todas las opiniones son tolerables. Pues esto es igual que las leyes. Las leyes, mire usted, es que es la ley, mire usted. Pero es que la ley es hecha y habrá o está retrógrada o está, bueno, anticuada o esta ley O es injusta. o es totalmente injusta. Y si es injusta, pues habrá que luchar por cambiarla. Aquí hay una cosa que es la legitimidad de la ley. ¿Qué legitimidad podía tener un régimen como el nazi para establecer unas leyes que discriminaban a un sector de la población como el sector judío? ¿O qué legitimidad puede tener la ley que establece que la eugenesia a las personas con discapacidad? Es decir, No, su o exterminio. incluso la esclavitud, cuando que aquí la gente hablaba de esclavitud y se va a los romanos, pero señores, que la esclavitud hasta hace 3 días, mal Sí, contado. sí. Pero centrándonos en la película, que por cierto, si tienen la oportunidad, véanla porque está muy bien, que nos estamos desviando un poquito, pero nos está dando excusa para un debate muy interesante, y este de la legitimidad de las leyes. Claro, el juez nazi, o el juez alemán de 1943, que condenaba Tenía que aplicar las leyes de esa época, pero estaba obligado, como a su vez decían los militares o los jefes de campos de exterminio, que obedecían órdenes. Tú como tal tienes que obedecer ciegamente, tienes que aplicar las leyes de manera ciega y sin ningún tipo de sentido crítico. Ahí está la opinión. Lo importante de la historia, o una de las cosas más importantes que te da la historia, es que cuando una vez que tú analizas, estudias e interpretas la historia, aprendes a tener un análisis crítico. Eso es. Eso es básico. Uh-huh. Es decir, en este tiempo de historia tenemos que apoyar Claro. en todo tipo de lectura, todo tipo de aprendizaje o todo tipo de documentales o incluso hasta las propias películas, ¿no? Series que nosotros hablamos para tener un espíritu crítico. Claro. Que posteriormente pues, lo tengamos reflejado aquí, ¿no? Y yo creo que eso es básico. Siempre es importante el debate y el diálogo. El debate y el diálogo deben ser teniendo como premisa principal el respeto y teniendo a partir de ahí se pueden establecer todo tipo de diálogo, de debate y se pueden contrastar ideas. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del juicio a una serie de profesionales del derecho. No estamos hablando de cuatro mindundis, sino que estamos hablando de profesionales del derecho que tuvieron que aplicar unas leyes con a las que no se negaron, a las que no se enfrentaron, a las que ni siquiera se inhibieron, porque existía la posibilidad, sino que aplicaron con entusiasmo, ¿no? Entonces se les juzgan en este segundo juicio, segunda fase de los juicios de Nuremberg. Es decir, incluso hasta los propios abogados en la película se van a ver que hasta los propios abogados de los jueces que estaban siendo juzgados, empiezan a decir que ellos no tenían conocimiento del exterminio que se estaba produciendo. Claro, eso. Sí, esa era una, digamos, del parapeto, en este caso no, del escudo que ellos utilizaban
como una forma, digamos, de defensa, ¿no? Caballero, indiscutiblemente sí. eso nadie se lo creía, pero Si bueno, usted es está lo que hicieron. Usted está condenando a esta gente por judíos y lo iban a llevar a un campo de concentración o al exterminio, básicamente. sí, lo iban a llevar a un parque de atracciones. Venga, por favor, ¿vale? Venga, por favor. Bueno, pues no se pierdan la película Vencedores o Vencidos de Stanley Kramer, 1961, que por cierto tuvo dos Oscars de 11 nominaciones, ¿eh? Al mejor actor y al guión más adaptado, ¿no? Se dio a Maximilian Schell, que hace de uno de los acusados, hace un papelón, ¿vale? Pues bueno, pues Vencedores o Vencidos. Que la película merece mucho la pena, Sí, merece a pesar la pena. de los años que tiene. Merece mucho la pena, ¿vale? Bueno, pues vámonos con nuestra curiosidad histórica de hoy. Un rey con un tatuaje poco monárquico. Por no decir nada, absolutamente nada monárquico. ¿De quién estamos hablando, José Manuel? Pues es complicado que eso ocurra, pero la historia pues nos lleva digamos, al estudio, y ese estudio a estas curiosidades y bueno, pues aquí está, ¿no? Estamos hablando del francés Jean-Baptiste Bernadotte, ¿no? Bernadotte. Que fue un revolucionario convencido, un revolucionario, digamos, estamos hablando, ¿no?, de lo que sería la Revolución Francesa de 1789, y era, vamos, un revolucionario, además, que este era de los que quería matar a los reyes directamente. Era revolucionario y era joven el chaval. Era joven e impetuoso. Bueno, también... Y en un supuesto, yo quiero pensar que en una noche así de ímpetu revolucionario y aliñado con un poquito de vino, pues decidió... Se puso un tatuaje, muerte a los reyes. Mi francés regular, pero sí, bueno, sí. Es muerte a los reyes. Y se lo puso ahí en su brazo, cual amor de madre, legionario, y se lo puso a él. Pero bueno, el destino, pues no sabía él que le estaba jugando esta pasada, ¿no? Porque claro, en este caso, en el año 1804, pues Napoleón nombró lo nombró mariscal de Francia, pero aún así su relación con el emperador distaba mucho de ser idílica, es decir, que vamos, que no se llevaban para nada bien. Además, en Suecia tenemos al rey Carlos XIII, enfermo y sin heredero al trono por su fallecimiento prematuro del rey, y él, en este caso, Jean-Baptiste Bernadotte, con fama de hombre bueno y recto, después del trato dispensado a un grupo de 30 oficiales suecos cautivos en Lübeck. Bueno, pues entonces, así, con las cosas que traía la revolución y esta época, pues de repente, y sin comerlo ni beberlo, a Bernadotte le cae encima una propuesta de trabajo irrechazable. Bueno, con ese tatuaje yo lo hubiera rechazado. A ver. Bueno, explícale a los oyentes cuál fue la oferta de trabajo. La oferta de trabajo no es nada más y nada menos que, bueno, que con el fallecimiento, ¿no?, del rey, rey de Suecia. En este caso, bueno, pues al fallecer y no tener heredero, le dicen que sea él el rey. Pues le cayó la oferta de trabajo de ser rey de Suecia, así como el que no quiere la cosa, ¿no? Pues nada, la sorpresa: en 1810, Otto Morner, enviado el rey de Suecia para anunciar el fallecimiento del príncipe heredero, pues le dice: Bernadotte, te viene a Suecia y te da... Primero nombran heredero, ¿vale? Que podía haberse quedado ahí la cosa, ¿vale? Pero Napoleón se lo tomó a risa, al parecer. Porque además hay que tener en cuenta que Suecia en esa época no era un país de primera línea tampoco, ¿vale? No será lo que... todavía no existía IKEA, ni Volvo, ni nada de eso. Pero que, mira, en un momento dado Napoleón dijo, se lo tomó a risa, pero bueno, como Bernadotte no es precisamente fruto de mi... no es amiguito mío ni esto, pues me lo mando a Suecia y que se haga el sueco allí, ¿vale? Y lo que se haga el sueco, que al revés, ahí tendría un aliado y me lo quito del medio. Me lo quito del medio, es decir, que está matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Es. Y encima de todo, con lo bueno que en 1810 fue nombrado príncipe heredero, porque heredero y en este caso rey, porque luego después en el 13, ¿no? Sí. Bueno, pero además es que él tiene adeptos, es decir, que los suecos no tenían la intención de que él fuera su rey. Es un caso parecido al de José Bonaparte, pero completamente al contrario. Los españoles nunca lo quisieron y los suecos recibieron al francés como si llegara Maradona. Sí, estupendamente. Entonces, claro, Napoleón lo mandó con esa idea, pero le salió rana. Bernadotte le salió rana porque se cambió de chaqueta.
Entonces, bueno, y nunca quiso, como bien hemos dicho anteriormente, no nunca se lleva bien. muy bien con Napoleón. Entonces, el rey, como estaba muy malito, el rey efectivo en realidad empezó a gobernar Bernadotte y se unió a la sexta coalición para luchar contra Napoleón, y además en 1813 incorporó a Suecia a Noruega. Entonces, y en 1818, ya una vez vencido Napoleón, pues fallece Carlos XIII y fue coronado rey de Suecia y Noruega como Carlos XIV Juan. O sea que... E incluso fíjate, en un principio los suecos querían recuperar a Finlandia, porque estaban en manos de Rusia. Consiguieron Noruega. No consiguieron Noruega. Pero hay que tener en cuenta que es coronado rey en 1818 y va a reinar hasta 1844, pero siempre yo creo que a nadie le vio el brazo. ¿Por qué? Porque si le hubieran visto el brazo, le hubieran visto un tatuaje que ponía muerte a los reyes. Y eso en un rey, aunque sea de Suecia, estaba feo. ¿A que sí? ¿A que estaba feo? Hombre, pero bueno. Es como poner a Che Guevara a hacer rey de España. Algo de eso. El presidente del FMI con un tatuaje del Che Guevara, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Bueno, pues una curiosidad. Por eso hay que tener cuidado con lo que se hace cuando uno es joven, impetuoso y se deja llevar por las bebidas espirituosas y los tatuajes que uno se puede poner, ¿no? Incluso con las publicaciones, porque en estos años no había Facebook ni nada. Pero es que a día de hoy todavía ahora es más fácil. Ahora es más fácil que te cojas en un renuncio. Sí. Y hay que tener en cuenta que lo curioso y ya final es que Bernadotte inició una dinastía que llega hasta hoy, porque hoy el actual rey Carlos XVI Gustavo es su descendiente. Entonces, por la casa, digamos que la casa real sueca desciende de un general de Napoleón, aunque le saliera rana, y que no era monárquico. No era monárquico, por lo menos en su juventud. Pero claro, si te llega una oferta de trabajo como esta... Sí, es un estilo a Leticia. Es un estilo... bueno. Observando la distancia. Observando la distancia. Pero bueno, teniendo en cuenta que Leticia era de comisiones, no quería rey ni pintura, y ahora se convierte... pero en ese caso el amor. No, claro. Fue el amor. Claro. En el caso de Bernadotte fue un trabajo en Suecia muy bien remunerado y con muy buena situación. Bueno, pues un rey que tenía un tatuaje muy, muy poco monárquico. El rey Carlos XIV Juan, o el mariscal Bernadotte, que inició la dinastía de los reyes de Suecia. Bueno, esperemos que os haya gustado y os haya parecido simpática y curiosa nuestra anécdota histórica de hoy. Y bueno, con esto... La historia nunca nos dejará de sorprender. Por favor, jamás. Y que nos deje, ¿vale? Bueno, vamos terminando y nos vamos despidiendo. Bueno, y ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa y que os hayáis despedido. Os hayáis divertido y os hayáis aprendido algo. Podéis ponernos en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, cuando queráis, indicándonos cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de temática que podamos críticas tratar. Constructivas, debates cualquiera, lo que consideréis oportuno. Pero eso sí, por favor, siempre indicando que es para nuestro programa Es Tiempo de Historia, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias por su atención y nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita. José Manuel. Para atrás ni para coger impulso. Fidel Castro. Esa cita es importante, ¿eh? Sí. Porque hay que tener en cuenta también que esa cita se hace cuando la revolución se está consiguiendo, se consolidando, y aparte una de las premisas que se tenía por parte, esto es historia pura y dura, bueno. Una de las premisas que se tenía por parte, digamos, de lo que es los rebeldes, los barbudos, y en este caso esta isla caribeña, era de que había estado tantísimo tiempo
gobernadas Sojuzgadas. y digamos bajo el yugo español, bajo el yugo estadounidense, bajo la influencia estadounidense, que una vez que por fin consiguen ser libres y consiguen ser, digamos, los dueños de su destino, pues en ese momento el líder de la revolución dice para atrás ni para coger impulso. Esto significa que por lo menos otra cosa no, pero nosotros no lo comemos, nosotros no lo guisamos y no viene ningún extranjero a pisarnos. Y para adelante, siempre para adelante. Siempre para adelante. Hasta el próximo programa.